Mi objetivo es decirles a ustedes un poco qué es la nanotecnología, pero desde el punto de vista cuasi científico. No se preocupen que no les voy a poner ecuaciones diferenciales ni nada complicado. Va a ser todo bastante sencillo, pero me parece que es importante defender un poco, ir un poco más adentro de lo que uno lee en los periódicos, sobre qué es la nanotecnología y sobre lo que no es la nanotecnología. Les diré que la nanotecnología no es nanorobots que se autorreplican, que van a entrar por nuestros cuerpos y que van a causar la extinción de la especie humana. Eso es puramente ciencia ficción, que aparece en algunas películas, que aparece en algunos libros, por ejemplo, el de Michael Crichton. Ustedes recordarán el libro que se llama Prey, Presa, que habla de ese tipo de cosas. Eso no tiene nada que ver con la nanotecnología tal y como uno la va a ver o la prevé que será en los próximos 15 o 20 años. En cualquier caso, la nanotecnología está de moda, la palabra está de moda, los trabajos están de moda. Les enseño allí un par de ellos, uno reciente, muy reciente, que apareció creo que hace 2 semanas, un domingo, en El País Semanal, en el cual hablaba bienvenidos al nanomundo. Para ser impactante, los periodistas les gusta provocar, claramente. Y ven ahí una especie de autorrobot que está intentando entrar en una célula sanguínea, parece que es un glóbulo rojo. A la izquierda tienen la portada de Business Week el año pasado, en la cual dedicaba un número especial al tema de nanotecnología. ¿Cuáles son las posibilidades desde el punto de vista de los negocios? Y no solo hay publicaciones, sino que también hay infinidad de congresos. O sea, a un punto hay uno, por ejemplo, un Nanomit, que curiosamente vi que estaba también promovido por Bankinter recientemente. Como decía, mi interés es hablarle de nanotecnología. Y voy a empezar poniéndoles números, porque yo sé que a las personas que vienen del mundo real, no a los académicos, les interesan los números. ¿Cuánto se invierten? Fíjense, no tengo un puntero, pero fíjense sobre todo en la columna roja, que se refiere a la parte actual, es decir, al año 2005. Y ven a mano izquierda el capital riesgo que se invierte en Estados Unidos. Eso está en miles de millones de dólares, 5.000 significa 5.000 millones de dólares. Lo que gasta el gobierno de Estados Unidos y lo que gasta la industria privada en Estados Unidos. Como ven, en el año 2005, el gasto, la inversión en la empresa privada es mucho mayor que la parte oficial pública en Estados Unidos. Ven también lo que se invierte en el mundo. Aproximadamente el 50% de inversiones ocurre en Estados Unidos, el 25% en Asia y el 25% en Europa. O sea, por el momento Estados Unidos lleva la cabeza. Vean también no solo el momento actual, sino las predicciones. La predicción es que allá por el año 2010, es decir, en 4 o 5 años, la inversión anual del mundo entero será del orden de 20.000 millones de dólares. O sea que el aumento es sustancial. Es una cosa que está aquí, que es importante, gracias, y que no va a desaparecer. Esas son las inversiones. ¿Qué ocurre con el capital intelectual? ¿Qué ocurre con las patentes? Las patentes están creciendo a un ritmo exponencial, de la misma manera. Empezaron hacia el año 1983-85. A mediados del año 2003 había como unas 2.000 y pico patentes registradas con el nombre específico de nanotecnología. A finales del año 2005 había ya más de 6.000. Más de 6.000 que, por ejemplo, en la Comisión Europea se reparten de esta manera. En Estados Unidos el 50%, como decía, en Japón el 25%. Fíjense que hay una correspondencia casi 1 a 1 entre lo que se invierte y las patentes. Y dentro de Europa, pues los países que más invierten en cuanto a patentes, los que más patentes tienen desarrolladas son Alemania, con un 8%, Francia y Gran Bretaña, los países más importantes. Y empresas, ¿cuáles son las empresas que ustedes creen que más han patentado en nanotecnología? Se van a sorprender si les digo que la primera es L'Oréal, con más de 200 patentes. Le sigue IBM con alrededor de 100. Pero fíjense que no es una cosa necesariamente de la última tecnología, sino puede ser algo tan de todos los días, por lo menos el 50% de la población, como L'Oréal. Bueno, pero ¿qué es la nanotecnología? Yo diría que es la aplicación práctica de la ciencia de lo más pequeño. Lo más pequeño, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la izquierda le muestro una escala de distancias. Bueno, se dice nanotecnología porque nos estamos refiriendo al nanómetro. El nanómetro es la millonésima del milímetro. Hoy me preguntaba un periodista, bueno, ¿y eso cómo
¿cómo, si usted tiene que explicar a alguien cómo lo haría? Digo, pues mire, piense la distancia que hay de Madrid a San Petersburgo, que es aproximadamente unos 4.000 kilómetros, digamos. Supongamos que esa distancia fuera 1 milímetro. Pues si esa distancia fuera 1 milímetro, 1 nanómetro sería el tamaño de su Ford Fiesta, para que se hagan una idea. O sea, eso es un nanómetro. O sea, usted piensa la cantidad de coches que se pueden poner de aquí hasta San Petersburgo, eso es un nanómetro comparado con 1 milímetro. La naturaleza nos da una escala de distancias. Por ejemplo, una hormiga tiene una característica, una dimensión característica del orden de 5 milímetros. Un pelo del orden de 0,5 milímetros. Uno desciende en la escala, las bacterias, unas pocas micras, después llegamos hasta el ADN, del orden de unos 10 nanómetros, para terminar, en el mundo natural, con la distancia entre los átomos, que es típicamente de 1 nanómetro, para decir, realmente son 0,5, pero presente del orden de 1 nanómetro. Es importante esta escala, porque ahora la vamos a comparar con la escala de lo técnico. Empezamos por un alfiler, del orden de 1 o 2 milímetros, comparable en tamaño a una hormiga. Después tenemos dimensiones cada vez más pequeñas. Por ejemplo, hoy en día los circuitos más pequeños, los transistores que aparecen en los circuitos, tienen del orden ya de 100 nanómetros, para que se hagan una idea. Pero, como verá más adelante, las dimensiones siguen reduciéndose y se prevé que se llegue en no pocos años al orden de unos 10 nanómetros. Fíjense, cuando estamos hablando de 10 nanómetros, si comparan la técnica con la naturaleza, ven que estamos relacionando objetos artificiales con objetos naturales como las células o como el ADN. Las dimensiones son comparables. Eso va a hacer que podamos integrar en algún momento el mundo técnico con el mundo biológico, como verá más adelante. Como decía, una de mis misiones hoy es explicarles por qué la nanotecnología, de dónde nace, qué es lo que la hace diferente. 3 cosas la hacen diferente. En primer lugar, o sea, el tamaño, lógicamente, pero cuando las cosas son muy pequeñas del orden de 100 nanómetros o así, las propiedades de los objetos son radicalmente diferentes a tal como las conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque esas escalas tan pequeñas, lo que priva, lo que funciona es una mecánica, como decimos los físicos, diferente, que es la mecánica cuántica, en el cual, por ejemplo, los electrones o las partículas no son tales, si de una forma muy contradictoria o poco intuitiva, se convierten en ondas. Esto hace que las propiedades sean totalmente diferentes. Ejemplos de propiedades diferentes. Una es que el color no lo determina tanto la sustancia como el tamaño. Ahí ven ustedes frascos de distintos colores, todos ellos tienen el mismo material, sulfuro de cadmio. Es un semiconductor que en condiciones normales tiene un aspecto grisáceo. Bien, al tamaño de nanopartículas, de unos pocos decenas de nanómetros, toma distintos colores. Azul es cuando el tamaño es el más pequeño de todos, digamos de 1 o 2 nanómetros. Rojo, cuando el tamaño es mayor, de 5 nanómetros. O sea, cambiando simplemente el tamaño, las propiedades ópticas o eléctricas, incluso las propiedades mecánicas, como la tenacidad, son diferentes. Por eso es por lo que entra uno en un mundo totalmente distinto al que está acostumbrado. Primera característica del mundo de la nanociencia. Las propiedades son distintas. La segunda característica es que la superficie, en términos relativos, aumenta. Déjeme que le explique. Piense que tienen un terrón de azúcar. Tiene su volumen y tiene su superficie, el de todas las caras del hexágono, no el hexágono, como se dicen, del cubo hexaedro. Imagínese ahora que yo divido en partes muy pequeñas el mismo terrón de azúcar. El volumen, lógicamente, es el mismo. Sin embargo, la cantidad de superficie es mucho mayor. Hay mucho más átomos en la superficie que la había antes. ¿Qué significa esto? Pues que todas las reacciones químicas que dependan en gran medida de la superficie, por ejemplo, cuando hay catalizadores en productos químicos o en reacciones químicas, esa reactividad de un catalizador va a aumentar porque la superficie es mucho mayor. En tercer lugar, el hecho mismo de que sean nanopartículas, es decir, que las dimensiones sean muy pequeñas, hace que se llegue a lugares recónditos a los cuales antes no se puede llegar. Por ejemplo, una nanopartícula puede entrar en una célula, cosa que antes, lógicamente, no podría ocurrir. Estas 3 son las bases científicas que hacen que la nanotecnología sea diferente a lo que uno conoce en el mundo más o menos macroscópico. ¿Y qué ha hecho posible la nanotecnología? ¿Por qué ahora y no hace 50 años?
tres puntos esenciales. Hay, por supuesto, muchos más derivados, pero para simplificar, tres. En primer lugar, el motor fundamental, o uno de los motores fundamentales, ha sido la miniaturización constante a que está sometida la industria electrónica. Piensen, miren en la línea de los puntos rojos ahí, miren en el tamaño. En el año 1970, cuando se empezaron los circuitos integrados, el transistor característico tenía unas dimensiones del orden de los 10.000 nanómetros, del orden de una micra o así. El tamaño se ha ido reduciendo de una forma implacable para llegar al año 2000, 2002 o 2005, en el cual se ha pasado la barrera de los 100 nanómetros. Ahora los transistores empiezan a comportarse de una forma no clásica, empiezan a tener nuevas propiedades que antes no tenía. Pero más importante, ¿hasta cuándo se puede llevar la flecha de la miniaturización? Llegará un momento en que pasamos de tener transistores de muchísimos electrones, de muchísimos átomos, a transistores que tendrán uno o dos átomos únicamente. ¿Qué ocurre entonces? Ese es uno de los grandes dilemas que se presenta, uno de los grandes desafíos que tenemos. Pero la miniaturización ha sido uno de los motores fundamentales de la nanotecnología. No el único. El siguiente es el desarrollo de nuevos instrumentos para visualizar la materia a escala atómica. Ahora es posible ver entre comillas, es posible ver los átomos, gracias a una invención extraordinaria de mis antiguos colegas de IBM, Roerich y Winnig, en el año 1981, que inventaron lo que se llama el microscopio de efecto túnel, que funciona más o menos con una punta muy delgadita, como lo ven ustedes aquí en azul grisáceo, que va pasando por la superficie atómica. Es tan pequeña la punta a escala atómica que es capaz de ver la topografía de los átomos, haciendo una cosa de ese estilo. Ay, perdonen, me ha salido mal. No, lo siento. Con mucho para atrás. Okay. Así es como funciona un microscopio de efecto túnel. La punta en azul va moviéndose sobre la topografía atómica y con un efecto totalmente nuevo de mecánica cuántica, el efecto túnel, del cual conozco yo un poquito, pues va midiendo la corriente que puede uno hacer que pase desde esa punta a los átomos sin ni siquiera tocarlos. Hay lo que se llama un efecto túnel, que los electrones pueden pasar y uno detecta una corriente. Dependiendo si los átomos están cerca o lejos, uno puede ver las montañas y los valles que suponen precisamente esos átomos. Hasta el punto de que uno puede ahora hacer un mapa de la superficie atómica. Ahí ven ustedes un compuesto de titanio y ven en las bolitas individuales que corresponden a los átomos individuales de tipo compuesto. Pero no solo se pueden ver, sino que además se pueden manipular. Ese es el caso. Se pueden mover los átomos de un lugar a otro. Este fue realmente un verdadero golpe propagandístico de IBM, en el cual, moviendo los átomos, fueron capaces de poner el logo de IBM. Lo que ven las bolitas en azules no son trocitos, parecen como si fueran de chocolate o así, no tiene nada que ver con esto, simplemente son átomos de cobre. IBM, como ven abajo, tiene una patente tiene muchas patentes en este tema, pero en cómo manipular los átomos y colocarlos donde uno quiere. Como ven ustedes, este instrumento, a la vez que lo anterior que les decía, es uno de los motores fundamentales de la nanotecnología. El tercero es que se ha podido sintetizar nuevas formas de crear compuestos químicos. Lo que ven ustedes ahí es un esquema de lo que se llama un nanotubo de carbón. El nanotubo de carbón no es nada más que lo siguiente. Imagínense ustedes que tienen una página como esta, que fuera una lámina atómica de grafito, de carbono, de átomos de carbono, a nivel atómico, y ahora la doblaran, como se doblaban antes o se doblaban los cigarrillos hace muchísimos años. La doblan así, esto sería un nanotubo. La distancia, el tamaño, el diámetro de estos nanotubos es del orden de 1 o 2 nanómetros. Lo curioso del caso es que estos nanotubos pueden ser o aislantes o pueden ser conductores de electricidad simplemente de cómo estén arrollado el tubo. Si está arrollado de esta manera es un metal, si está arrollado de una forma estirándole en una cierta dirección, es decir, así como hacían los canutos antiguamente, en lugar de un metal es un semiconductor y en otras circunstancias es un aislante. Como ven ustedes, la geometría determina una vez más las propiedades de los compuestos. No solo las propiedades electrónicas, sino las propiedades mecánicas. La tenacidad de los nanotubos es mucho más fuerte
que la del acero, incluso que la de la seda en particular. Es curioso porque cuando venía yo el lunes en el avión, se sentó a mi lado, yo me senté al lado de un ejecutivo de la compañía de ascensores Otis. Y bueno, pues entablamos conversación y al cabo del rato, pues él me decía que venía a San Sebastián a hacer unos negocios. Y yo le preguntaba, ¿cómo está investigación y desarrollo en la compañía Otis? Otis sabrán que es una compañía dentro de United Technologies. ¿Y saben ustedes algo de nanotubos, por casualidad? Dice, mire, el presidente de United Technologies, el presidente, nos dice que está convencido que en algún momento podrá hacer un ascensor que ya esté hecho, las correas estén hechos de nanotubos, realmente. Porque están convencidos de que efectivamente por ahí es por donde van los tiros. No solo por ahí, sino yo decía, bueno, pero eso es del futuro. Cuéntenme usted cosas del presente. ¿Están ustedes desarrollando tecnología que tiene que ver con nanotecnología? Pues mucho. Por ejemplo, estamos empleando ya una pintura, un recubrimiento de los ascensores, precisamente para retardar en caso de que haya un fuego, para retardar el que se quemen. O sea, que están envueltos directamente empresas como United Technologies en cosas más o menos que van a relativamente modestas, pero están usando realmente el futuro ya y están pensando en incluso cómo hacer poleas de ascensores usando nanotubos, precisamente por la rigidez, la fortaleza de estos compuestos, que son increíbles. Precisamente el logo, me parece, de la conferencia de hoy tenía en esquema un nanotubo, curiosamente, como ven ahí. Vayamos a aplicaciones. Hemos visto cuáles son los fundamentos que ha hecho posible la nanotecnología, cuáles son las aplicaciones, porque no nos quedamos en nanociencia de ninguna manera, sino que vamos a aplicaciones. Empecemos por la energía, que está realmente todos los días en los periódicos y en las noticias, por razones obvias, porque el barril de petróleo ya cuesta $75 y porque a mí el galón de gasolina, que hace un año me costaba $1,50, ahora me cuesta 3,13. Y creo que aquí ha subido también bastante. Para hacerse una idea, pensemos en el consumo eléctrico. Fíjense lo siguiente, los edificios, en su casa, la calefacción es bastante eficiente. El 70% de lo que consumen se usa para calor. Pero ven en otro extremo, las bombillas. Únicamente el 5% de la energía que consume, es decir, si usted le dice que tiene una bombilla de 100 vatios, de los 100 vatios, únicamente 5 se usan para energía luminosa. El resto se desperdicia en forma de calor. Totalmente ineficiente. La bombilla es una tecnología que no ha cambiado nada absolutamente desde que Edison la inventó y la comercializaron. Absolutamente nada. En más de 100 años no ha cambiado nada. Es baratísima, uno compra una bombilla por 30, 40 centavos, lo que la permite, pero es también ineficiente. Por eso es por lo que se van los tubos fluorescentes, que tienen una eficiencia 5 veces mayor, pero así todo bastante pequeña. Piensen, por ejemplo, en una forma de cambiar las bombillas. Empecemos primero por los diodos emisores de luz. Los diodos emisores de luz rojo, yo no sé en España, pero en Estados Unidos, la tercera parte de las señales de tráfico funcionan con diodos emisores de luz, que son mucho más eficientes, que duran más, que no hay que recambiar. Cada año, cada señal de tráfico ahorra $1.500 por el hecho de estar usando los diodos emisores de luz. Los diodos emisores de luz tienen un color único, pero nosotros queremos luz blanca. ¿Cómo conseguirlo? Mezclando varios colores. Se trabaja en nanotecnología en estos momentos precisamente en hacer diodos emisores de luz blanca, que consistirían, por ejemplo, en un emisor de luz ultravioleta y que tuviera fósforos que precisamente porque tienen distinto tamaño emiten distintos colores, de tal manera que la mezcla de una gama totalmente blanca. Otro caso es el de las células solares, en las cuales España tiene mucho que decir, porque hay mucho sol y porque hay muy buena tecnología con respecto a células solares. Pero déjenme que centre una vez más en la parte de nanotubos. El ideal sería conseguir reemplazar las líneas de transmisión que son de cobre, tengo Iberdrola aquí, el 7% de la energía que se transmite en alta tensión se desperdicia. Si se consiguiera bajar del 7% al 6%, es decir, simplemente un 1% que se ganara, eso significaría, estoy hablando de Estados Unidos, que son las cifras que conozco mejor, sería un ahorro equivalente a 40 centrales nucleares, simplemente con eso. Con lo cual hay un motivo muy, muy, muy importante para poder disminuir las pérdidas. Piensen si se pudiera conseguir fibras de nanotubos suficientemente largas para reemplazar el cobre. Como decía, la conductividad
aproximadamente igual, incluso mayor, y el peso es 6 veces menor. Con lo cual, si pudiéramos conseguirlo, estaríamos en condiciones de ahorrar una cantidad energética increíble. En otra línea también relacionada con la energía es usar el hidrógeno. Han ustedes oído hablar de las células de combustible, del hidrógeno. El problema es que el hidrógeno se encuentra libremente en la naturaleza, pero sin embargo el hidrógeno se encuentra en el agua, toda la que quieran, por lo menos en España, barata y buena. Se puede disociar el agua en sus elementos en oxígeno e hidrógeno. El problema es que para disociarla hace falta energía. Ahora se gasta más energía en disociar el agua por métodos químicos o electroquímicos que la energía que se conseguiría con el hidrógeno. Pero piense si uno pudiera usar el sol, la energía luminosa, para disociar el agua. En el que se trabaja precisamente. Hay compuestos catalizadores basados en titanio que, usando luz ultravioleta, pueden disociar el agua. Lo que ocurre es que la energía luminosa del sol emite preferentemente no en ultravioleta, sino en el visible. Se está trabajando en usar catalizadores en los cuales el tamaño de las partículas es suficientemente pequeña como para que sean activos con luz visible, de tal manera que la luz podría ionizar o disociar, mejor dicho, fotodisociar el agua, convertirlo en hidrógeno y hacerlo realmente productivo. ¿En qué otras aplicaciones podríamos estar considerando? Fuera de la energía. Una parte muy importante tiene que ver con la biomedicina. El hecho precisamente de que las nanopartículas puedan llevarse, puedan adherirse a compuestos muy pequeños, por ejemplo, a bacterias o a virus, puede hacer que sirvan de marcadores. Como además estas nanopartículas pueden emitir color, son marcadores que uno puede seguirlas simplemente por el color. También se están trabajando en sensores que que reaccionen a la presencia de infecciones, curiosamente basado en nanopartículas de oro. Pero es muy interesante, porque el oro, como ustedes saben, es muy estable. Precisamente si lo tenemos en algunas prótesis o tenemos en amalgamas en la boca, es precisamente porque no reacciona con nada. Sin embargo, en cantidades no tanto pequeñas, sino en dimensiones muy pequeñas, de unos pocos nanómetros, el oro es bastante activo. Precisamente usando la reactividad del oro, podría usarse para sensores. También, como decía, las propiedades de catálisis son enormes, son muy activas cuando se habla de nanopartículas, para la producción de fábricas limpias, en las cuales la producción de CO o de compuesto de azufre sea reducida. Es una de las áreas muy importantes. Pero también, en terrenos un poco más prosaicos quizá, en tejidos inteligentes, porque los nanotubos, en este caso concreto, tienen unas propiedades de tenacidad enorme y por cada vez tienen unas propiedades electrónicas muy interesantes. Se están mezclando fibras convencionales con nanotubos para dotarles de características nuevas. Por ejemplo, se trabaja, como les contaré en un minuto, y ya se está empezando a comercializar tejidos en los cuales se recubren con películas delgadas basados en nanopartículas que los hacen que no se arruguen o que no se manchen. Imagínense lo estupendo que sería esto, sobre todo para los que tenemos poco tiempo para lavar y planchar. Desde el punto de vista electrónico y también en la casa, basado en nanotubos, curiosamente, la compañía Samsung ha desarrollado pantallas de ordenador, pantallas planas, están basados en nanotubos. Tiene que ver esto con el hecho de que los nanotubos emiten electrones a alta velocidad que pueden activar fósforos. Aquí, curiosamente, la demostración ya está hecha. Samsung dice que en 2 años lo va a comercializar. Está por ver, es posible que lo comercialice, pero una vez más, como en toda la comercialización, lo que importa no solo es la técnica siendo mejor, sino el precio. Es muy difícil que Samsung pueda competir con las tecnologías actuales, aunque la calidad sea comparable, incluso mayor, porque el precio va a ser el determinante, sobre todo en tecnología de consumo, electrónica de consumo, el determinante de que el producto pegue o no. Finalmente, igual que les hablaba antes de por dónde va la microelectrónica, se trabaja concretamente en nanotubos para hacer circuitos. Esto se está refiriendo a un circuito lógico desarrollado por la compañía IBM hace un par de años, en el cual, usando las características tan singulares de los nanotubos, se pueden conseguir ya circuitos electrónicos. Fíjense que estos son aplicaciones posibles
incluso no solo se ha inventado, sino que se han hecho prototipos. Pero hay mucha distancia desde el prototipo hasta lo que aparece en el mercado. Porque, como ustedes saben, hay que reproducirlo, hay que hacerlo fiable, hay que hacerlo más barato y hay que hacerlo a gran escala. Todo esto son pasos que hay que dar y que están por dar. Por tanto, el potencial es grande, pero la realidad todavía no ha llegado. ¿En dónde ha llegado la realidad? Hay aproximadamente más de 200 productos ya en el mercado que están basados en nanotecnología. Por ejemplo, fíjese que son cosas relativamente modestas, nada revolucionario por el momento, como les diré en un minuto. Pero hay tiritas, ¿se dicen tiritas en español? Tiritas antibactericidas, precisamente porque tienen nanopartículas de plata que las hacen bastante reactivas. Hay ya tejidos resistentes a los olores y a las manchas, como les decía. Hay, para los aficionados al tenis, raquetas más resistentes. Precisamente, las fibras de carbono han sido en la raqueta de tenis durante mucho tiempo, pero precisamente porque las nanopartículas pueden irse a lugares de lo más recóndito, de lo más pequeño, puede rellenarse los huecos que deja las fibras precisamente con nanopartículas y les hace mucho más resistentes. Los aficionados al golf también tienen aquí algo al cual prestar atención. Una compañía ha desarrollado a un precio relativamente alto. Cada bola de pelota de golf cuesta unos $5, que es bastante caro. Pero la ventaja que tienen es que ustedes saben que cuando lanzan una pelota de golf empieza a girar y al girar el peso se distribuye de una forma asimétrica. Esto hace que las pelotas de golf no vayan en línea recta, sino que empiecen a torcerse. Usando nanocomposite, las bolas estas de golf son mucho más homogéneas, tienen una densidad mucho más fuerte y hace que la trayectoria sea mucho más rectilínea. Un poquito cara de momento, pero existe. Películas contra la corrosión, películas delgadas, pinturas me refiero, para los cascos de barcos, incluso para muchos recubrimientos. También cremas contra el sol, están usando nanopartículas. Y en el caso de General Electric, está trabajando, tiene un grupo muy grande, unas 50 personas, trabajando en nanotecnología, concretamente, en este caso es en recubrimientos para turbinas de vapor, para evitar la corrosión. Esos son productos que existen ya, productos, como ven ustedes, simplemente incrementales. No ha habido una revolución, y hablaré de eso en un par de minutos, pero puede que la haya. Empresa de tecnología. Aquí yo distinguiría dos tipos de empresas. La empresa dedicada exclusivamente, basada en un producto y en una idea genial de una o dos personas, muchas veces del mundo académico, para desarrollar una idea. Empresas, por ejemplo, una que se llama Quantum Dot Corporation, que ha desarrollado puntos cuánticos. Puntos cuánticos no son nada más que puntitos pequeñitos de dimensiones nanométricas, en las 3 dimensiones, y que se adhieren a moléculas biológicas, con las cuales pueden hacer de seguimiento de las moléculas, por ejemplo, a lo largo de un organismo. Una compañía se llama NanoSolar, que lo que está desarrollando son productos fotovoltaicos, es decir, que genera electricidad basados en la luz solar y que tienen la capacidad de que se pueden imprimir o se pueden pintar en plásticos flexibles, con lo cual uno puede hacer paneles muy grandes y con mucha flexibilidad en general. Hay muchos productos dirigidos a la medicina, concretamente este que le menciono aquí, la compañía American Pharmaceutical Partners, es un compuesto que se llama Abraxane, que está dirigido al tratamiento de cáncer de pecho, precisamente porque puede localizar muy bien, porque puede centrarse en un lugar muy específico del cuerpo y se puede ir acompañado de un producto, por ejemplo, nuclear, puede centrarse y puede situarse muy directamente donde está el tumor sin hacer efectos y daños colaterales. Y también hay pequeñas compañías como esta LabNow, que lo que está haciendo es desarrollar chips para tener unos pequeños laboratorios a una escala de unos pocos centímetros, en laboratorios de diagnóstico, en este caso concreto, para la detección de las células blancas. Además de estas compañías dirigidas exclusivamente a cosas de nanotecnología, en las grandes compañías, aquí apenas lo verán, pero en cualquier caso no importa, que hay todas las grandes compañías están desarrollando y están empleando grandes cantidades en productos incrementales para la tecnología suya. La cuestión es, estamos en medio de una revolución y yo diría, estamos posiblemente en vísperas de una revolución. Déjenme que les enseñe, usando una gráfica que publicaba hace unos años la revista The Economist,
hablando de lo que ellos decían, las olas de innovación. Cuando aparece un nuevo producto o cuando aparece un nuevo servicio, empezando del año 1800 o por ahí, cuando empiezan, por ejemplo, el hierro o los textiles, aparece un aumento increíble de la innovación y un aumento enorme del Producto General Bruto de los países. Sigue una época de maduración, la innovación empieza a decrecer hasta que aparece un nuevo servicio o una nueva tecnología, como fue el caso de la máquina de vapor, o fue el ferrocarril, o fue el acero. Fíjense que las olas de innovación se están haciendo cada vez más cortas. La última era la que se relacionó con la electrónica, la aviación y los productos petroquímicos en el 1950. A partir de 1990, esa ola innovadora había desaparecido, pero ha sido suplantada por una nueva que tiene que ver con Internet y a la cual empieza a sumarse la nanotecnología. La nanotecnología tiene pues el potencial, unido con otras tecnologías parecidas, de constituir una nueva revolución que cambie la forma de nuestras vidas. ¿Va a ocurrir? Depende. Depende de que alguno de los productos en los cuales no estamos pensando que nos haya ocurrido sea los que finalmente crea una nueva dirección y crea una nueva industria, como ocurrió con la industria de los ordenadores en los años 1950-1960. Siempre un inventor que inventa algo nunca llega a predecir lo que su invención va a dar de sí. Nunca ha ocurrido así. Y igual va a ocurrir en el caso de las nanotecnologías. Es bastante diverso, pero es muy probable, simplemente basando en la historia, que cada partido vuelva a ocurrir. ¿Hay riesgos? Sí hay riesgos. En primer lugar, y aparece muchas veces apuntado, el riesgo de que precisamente las nanopartículas, por su ubicuidad, por la capacidad de meterse en sitios que partículas más grandes no pueden acceder, puedan realmente tener efectos nocivos para el organismo humano. Es posible. Es posible, pero curiosamente y en contra a lo que ha ocurrido con otro tipo de tecnologías drásticas, como fueron los transgénicos o como fueron la energía nuclear, las sociedades y los elementos dirigentes de la sociedad están bastante concienciados del problema social que puede suponer. Por eso es importante la divulgación, por eso es importante el conocimiento, no dejarse llevar del alarmismo ni del tremendismo, que muchas veces es muy fácil dejarse llevar. Creo que no hay un problema fundamental grande. Es cierto que no sabemos a dónde pueden llegar algunas de las cosas. Por eso, por lo que los gobiernos, concretamente de Estados Unidos y España empieza a hacerlo, además de los proyectos técnicos, científicos, específicos, dedica una parte no despreciable a los aspectos sociales de la nanotecnología, en qué manera le puede afectar y qué efectos nocivos puede tener. Están muy concienciados y es importante que esto se tenga en cuenta. Otro peligro es el crear una burbuja artificial, como ocurrió a finales de los años 90 con Internet y con los dot-coms. Bueno, de nuevo estamos un poco alertados y es posible que la próxima vez tengamos un poco más de cuidado. También es posible de que uno de los riesgos es el ser un poco impacientes. Los milagros muchas veces tardan en llegar. Es por eso que es importante tener paciencia, mantener, no de una forma indefinida, sobre todo si están ustedes en el mundo de los negocios, pero claramente pensar que las aplicaciones, los killer applications, que se dice muchas veces, no van a llegar seguramente, no estarán a la vuelta de la esquina. Seguramente llegarán en aumento que menos lo espera uno. En cualquier caso, creo que el futuro es optimista. Y yo terminaría, bueno, quizá voy a saltarme estas dos, si acaso tienen preguntas podemos hablar de ellas. Para los que tienen más de 40 o seguramente 50 años, recordarán la película El Graduado. El tema no tenía que ver con la tecnología, era un tema muy interesante, podemos hablar de él en otro momento. Pero hay una frase muy interesante que seguramente muchos no recordarán. Seguramente recordarán escenas más interesantes. Pero en un momento el graduado está en su casa en una fiesta de graduación y un amigo de la familia le llama aparte al graduado, que se llama Benjamin, y le dice: tengo que decirte una palabra, solo una palabra: plástico. El futuro está en el plástico. Déjenme que yo les diga lo que diría un graduado, el grado 2 en el 2007. Solo una palabra: hay un gran futuro en la nanotecnología. Muchas gracias.